Bienvenidos todos, todas, todes a otra gloriosa mañana de sábado, recargando las pilas después de una de seguro, como siempre, muy agotadora semana. Esta semana vamos a descansar de Aura Ediciones y vamos a entrevistar a una autora de Firgum Editorial que conocí hace poco por redes sociales y me encanta decir que hablamos el mismo lenguaje cinéfilo de corazón, así que estoy feliz de decir que hoy hablaremos de su libro El Club. Nos encontramos con Ailín Pinto Riveros. Ailín, cuéntame cómo estás. Hola Saori, yo bien, disfrutando de las bondades de la cesantía y muy feliz de poder conversar contigo y de la oportunidad que me das de hablar un poco más sobre mi novela El Club. Alabada sea la cesantía, porque yo sé de experiencia que a los escritores nos ayuda mucho a escribir o a crear en general, porque bueno, yo por lo menos me dedico a hacer muchas cosas y estoy segura de que tú también, porque yo seguí un poquito tu camino, pero para eso nos sirven las primeras preguntas que siempre hacemos en esta sección de los podcasts, que nos sirven un poquito para entrar en el mundo de los autores y también para averiguar un poquito más de ellos antes de entrar de lleno con sus libros. Así que quiero que hablemos un poquito de ti, de quién es la persona detrás de El Club. Sí, la verdad es que la cesantía ha sido lo mejor para mí. Pero bueno, me presento. Yo soy Ailín, tal como tú dijiste, pero también me pueden encontrar como Catelean, ya son como mis dos nombres, mi nick de red social y mi nombre real, mi nombre cristiano. Y lo primero que debo decir de mí es que soy una lectora voraz. Me dedico casi todo el día a leer y a escribir sobre lo que leo, ya específicamente para un sitio web que se llama Comiqueros, que gracias a ese sitio te conocí a ti. Y también escribo desde hace ya algún tiempo novelas principalmente de misterio. Y aparte de eso, como tú dijiste, algo que nos une mucho es que soy fanática del cine y de las series. Entonces mi día a día se divide en leer, escribir y ver Netflix o cualquier compañía de streaming, porque ahora son muchas, todo el día, y compartir sobre eso en Instagram o hablar sobre eso con gente que conozco o escribir sobre eso para comiqueros. Y bueno, eso es lo que soy básicamente, una lectora, una fanática del cine y una escritora. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá para decir que cuando yo conocí a Ailín en redes sociales, me acuerdo que quedé enamorada de la forma en la que ella se expresaba al hablar de algunas películas, en especial porque siempre toca como películas que están recién saliendo, y es una cosa que es muy rara. Usualmente las personas se demoran en ver las películas y siempre me he preguntado como ¿por qué lo hacen? Pero Ailín no solamente devora muy rápido los libros, también lo hace con las películas, y eso es algo que me enamoró completamente de ella. Sí, sobre el paréntesis, yo quiero hacer un llamado a Netflix para que nos patrocine a ti y a mí, porque pucha que le hacemos publicidad a nuestro Instagram con todas las cosas que van sacando, sean buenas o malas. Claro, las vamos comentando súper rápido, estamos como ahí siempre atentas a lo que estrenan. Sí, pues ustedes creen que Netflix se mantiene a sí mismo con las visitas que le dan toda la gente todos los días. No, Netflix se mantiene gracias a mí y a Ailín. Ahora, Ailín, cuéntame cómo comenzaste a escribir. Bueno, sobre cómo comencé a escribir es una historia más o menos larga, pero voy a tratar de resumirla lo más posible. Yo creo que el primer antecedente fue en el colegio, en la media. Yo estudié en un colegio que queda en Matucana, en el Liceo 4, y ya desde antes de eso era muy buena para leer, y yo creo que en un momento simplemente leer no era suficiente y comenzaron a darme ganas de escribir o crear más bien mis propias historias. Y la primera historia que creé tenía mucha relación con mi colegio, mucha relación con lo que estaba pasando. Estamos hablando del año 2006, que no sé si se acuerda la gente, pero ese año fue de muchas manifestaciones estudiantiles, muchas marchas, protestas, tomas de colegios, y mi colegio no solamente era como el típico colegio que siempre se tomaban porque era uno de estos liceos emblemáticos, sino que más encima estaba como en la línea de fuego, cerca de la USACH, cerca del IMBA, cerca del centro. Entonces obviamente se lo tomaron y yo estuve como meses sin estudiar. Y recuerdo que cuando volvimos a clases, en la pizarra habían anotado algo que hablaba sobre una fantasma que había en el colegio, que era supuestamente una exalumna que se había suicidado. Y a mí me llegó mucho esa historia, y creo que habían hecho incluso hasta un dibujo.
y empecé a inventar una historia donde, claro, una estudiante tenía que investigar qué era lo que había pasado con ese fantasma, porque ese fantasma estaba ahí. Pero, si te soy súper sincera, nunca la escribí. Escribí algunos párrafos, ni siquiera un capítulo, porque me gustaba más esa sensación de inventar la historia, pero no tenía ni la determinación ni la voluntad para sentarme y escribirla. Igual era chica, tenía 14, 15 años, entonces me tardé bastante en por fin sentarme a escribir, pero en la media ya inventé mis primeras historias. Esa fue la primera, después siguieron otras. En tercero y cuarto, si ya leía antes, empecé a leer aún más porque encontré amigas que eran muy parecidas a mí y eran muy buenas lectoras, y también algunas, en especial una, escribía. Entonces, por inspiración de ella, me fui acercando más a la escritura, pero de nuevo, me gustaba mucho crear, pero poco escribir. Y como que no le tomaba el peso a lo que de verdad significa sentarse a escribir una novela, que es mucho más que inventar una historia y no sé, tener súper claro cómo lucen los personajes, por ejemplo. Y ya luego pegué el salto en el 2014, que ahí yo puedo decir que es cuando comencé a escribir en serio, porque dejé de estudiar en la universidad. Yo estudié 5 años en la universidad, pero no terminé la carrera. O sea, estudié 2 carreras y no terminé ninguna. Entonces mi salida de la universidad fue un poco traumática. Y durante el 2014, que fue mi primer año sin estudiar, la verdad es que estaba súper deprimida. Yo soy de la generación que nos dijeron que estudiar en la universidad era como lo más importante y lo que te iba a garantizar un buen pasar económico y una estabilidad económica durante el resto de tu vida. Entonces, el no haber sido capaz de terminar de estudiar me marcó mucho. Y yo creo que tuve depresión. No fui al psicólogo, pero creo que podría decirse que tuve depresión. En medio de ese estado anímico, comencé a leer las obras de Arthur Conan Doyle, los cuentos y las novelas de Sherlock Holmes, así como en orden y súper concienzudamente. Y me empezó a rondar una frase más bien, que no me dejaba tranquila. Y la frase era: todo comenzó con las 3 pipas de Sherlock Holmes. Entonces, no podía dejar de pensar en esa frase, pero no sabía qué quería hacer con esa frase. No tenía claro si quería hacer un fanfic, si quería hacer una novela, si quería hacer un cuento. Finalmente eso se convirtió en una novela, mi primera novela que terminé, escrita a mano, que es una versión horrible que no se la mostraría a nadie, pero fue la primera vez que pude sentarme y terminar algo, porque me puse esa meta. Dije, da lo mismo cómo quede esto, da lo mismo si... O sea, no lo hice pensando en mostrarlo a una editorial o publicarlo en alguna parte, solamente quería demostrarme que podía terminar algo y lo hice. Y esa novela se llama Las 3 pipas y tiene relación también con el club porque es parte de la misma saga, solo que viene después del club. Fue muy extraño eso que hice de como comenzar por el 4.º libro de la saga y luego empezar a escribirlas en orden. Pero bueno, el tema es que el club llegó después. O sea, yo después de Las 3 pipas escribí la versión que es la más cercana a la que está publicada ahora, pero el club yo la inventé en el colegio. Yo en tercero o cuarto medio ya tenía más o menos la historia del club armada en mi cabeza, solo que no tenía esa voluntad para escribirla. Entonces tuve que esperar a ser más grande, más madura, más centrada, y por fin ya cuando estaba en Wattpad, cuando ya publicaba en Wattpad, escribí la versión, podríamos decir, definitiva. ¿Sabes qué? Me dejaste marcando ocupado porque es la primera vez que con la primera pregunta me dan tanta información. Como que comenzamos hablando de tu juventud y terminamos hablando algo, por así decirlo, de Sherlock Holmes. Entonces quisiera como abordar desde el inicio de cuando me empezaste a hablar de cómo era tu vida en el colegio y todo esto. Porque nosotras pertenecemos a generaciones relativamente cercanas, onda nuestras edades deben ser muy cercanas. Entonces sí, yo me identifico con muchas cosas que tú me dijiste. Creo que esta pregunta ya se la hice a otro autor, pero ahora quiero ver como tu perspectiva como de una persona mucho más joven. ¿Qué piensas tú o cómo piensas tú que marca a la juventud el hecho de meterse en la literatura? Porque creo que todos los escritores a los que he entrevistado, todos me han hablado acerca de esto de que sí, obviamente en el colegio como que comenzó todo. Algunos comenzaron desde la raíz, ahí algunos como que solamente por intentar, y después lo fueron desarrollando. Pero ¿cómo crees que fue para ti como este proceso? ¿En qué crees que te ayudó como a crecer, por así decirlo? Algunas personas dicen también que les ayuda como a madurar antes, no sé si eso será tan cierto, pero cuéntame tu perspectiva. Interesante pregunta. Mira, yo creo que hay que hacer una separación, o por lo menos a mi juicio voy a hacer una separación entre qué ha significado la literatura que yo leo y la que yo escribo. Yo llevo muchos más años siendo lectora que escritora, y siento que la lectura en ese sentido sí me
ayudado a madurar, como que ha ido un poco a la par de lo que yo he necesitado en cada momento de mi vida. Me ha abierto los ojos, me ha hecho entender muchas cosas de la sociedad, de la gente, de mí misma. Entonces también es una parte clave de mi crecimiento como persona. En cuanto a la escritura, de cómo me ha ayudado a mí, siento que me ayudó principalmente me ayudó a centrarme, a encontrar mi norte. Por eso yo te contaba ese momento de cuando salí de la universidad y estaba súper perdida de qué iba a hacer con mi vida y sentía que no servía para nada. En ese momento preciso llegó la literatura como a rescatarme un poco y a darle un sentido a mi vida, como darle una dirección. Es decir, esto es lo que me gusta hacer, a esto es lo que me quiero dedicar. Obviamente el camino va a ser muy difícil porque lamentablemente en el país que vivimos o en la sociedad en que vivimos no se valoran ese tipo de actividades como actividades que de verdad te pueden dar un trabajo. O sea, para mucha gente escribir no es un trabajo. Entonces sabía que iba a ser muy difícil, sé todavía que es muy difícil, pero por lo menos yo ya tenía claro a lo que quería dedicarme. Entonces en ese aspecto también fue súper importante para mi maduración como persona. Yo no sé, o sea, yo siento que desde el 2014 hasta ahora, que es el periodo de tiempo en el que he escrito y me he dedicado a escribir, con mayor o menor éxito, pero que me he dedicado a eso, es el periodo donde más he crecido como persona y más me he definido como qué es lo que soy o a qué quiero dedicarme, a qué quiero dedicar mi vida, qué es lo que más me importa dentro de mi vida. Y en ese sentido la literatura y la escritura ha sido esencial. Y obviamente la lectura me ha formado como persona desde que tengo, no sé, 11 años más o menos. Entonces, para mí la literatura ha tenido ese peso fundamental. O sea, cuando me haces esta pregunta, yo pienso que yo no sería una persona completamente distinta si no leyera y si no escribiera. Y probablemente si no hubiera comenzado a escribir en el 2014, no sé dónde estaría ahora. Probablemente mi vida sería muy, muy diferente. Entonces, creo que para mí la literatura es como una cuerda de guía, como algo a lo que agarrarme. Siempre tengo la literatura, ya sea lo que leo o lo que escribo, pero siempre tengo la literatura para no perderme del todo en el caos de la sociedad, en el caos de mis sentimientos o lo que sea. Como que tengo ese agarre que está cerca para mostrarme el camino correcto. Súper profundo, lo siento, pero es lo que me hizo pensar tu pregunta. No, está súper bien. De hecho, es súper interesante lo que me estás diciendo, porque no sé si te ha pasado que has visto esta como especie de propaganda que se hace acerca de como que la lectura en general ayuda a las personas como a escapar del mundo real. Para mí siempre esa como especie de lema que andaba rondando por ahí era como un poquito subestimado, por así decirlo, o sobreestimado, no sabría como las dos cosas quizá. El punto es que con el tiempo empecé a descubrir que sí, es muy cierto, la lectura, literatura, lo que sea, siempre ayuda a la gente a escapar del mundo en el que vivimos, y aunque no se considere como tal un trabajo, que para nosotras sí lo es súper interesante esta perspectiva de que la lectura sí puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. Sí, totalmente. De hecho, para ponerme un poquitín dramática, yo diría que me cuesta incluso recordar la época en que no leía. Me cuesta recordar a la Ailín de 10, 8, 5 años. Como que mi vida un poco, mis recuerdos empiezan en la época en que no podía soltar los libros, andaba con un libro siempre en la mano. Y así de fuerte es para mí el momento en que empecé a escribir. Y obviamente el otro como hito es cuando el primer hito es cuando comencé a leer y el segundo hito es cuando comencé a escribir, como que de verdad marcaron un antes y un después en mi vida. Y sobre eso de la escritura, o sea, de la literatura que ayuda a escapar, yo creo que sí, yo creo que ayuda a escapar, pero también te puede ayudar como ver más profundamente la sociedad en la que vivimos. Hay libros que ayudan totalmente a escapar, o sea, son súper hechos para eso, para que tú te olvides de lo que vives o de las noticias, ponte tú, durante el tiempo que lo estás leyendo, pero hay otros libros que a mí me han hecho como replantearme más todo, y es como súper fuerte el poder que tiene el arte, creo yo, no solamente la literatura, el arte de generar eso, de hacerte ver más profundamente lo que está a tu alrededor. Véase libros, véase la música, véase el cine, que también es súper importante en ese sentido para mí. Y claro, la literatura, al ser lo que yo produzco, lo que yo creo, es también una forma de decirle al mundo un poco qué es lo que pienso sobre él, sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la vida, etc.
Agarrándome un poquito de lo que decías al inicio de tu respuesta, ¿sabes qué? Es cuático que ahora me hiciste como plantearme a mí misma si me acordaba de cómo era mi vida antes de la literatura. Y no, de hecho como que uno de mis recuerdos de más chica, por así decirlo, además de estar jugando y loqueando por ahí, por la vida, me acuerdo que era cuando mi papá me leía cuentos, ¿cachai? O cuando yo, no sé, mi papá se quedaba dormido y yo me inventaba lo que decían los cuentos. Entonces siempre tenía cuentos en mano, al menos cuando era muy chica. Esta pregunta creo que nunca se la había hecho a nadie, pero de ti de verdad me interesa mucho saberlo. ¿Podrías mencionarnos algunos de los libros que más te marcaron en tu vida? Libros que me han marcado, son muchos, pero obviamente voy a tratar de como nombrar los más importantes. Yo creo que el primero, el que me hizo amar la lectura, fue un libro súper raro que se llama Los grandes enigmas de Larousse. Ya no sé si tú te acuerdas, si te tocó tener este tipo de libros en tu casa, pero eran unos libros que tú comprabas como por fascículos que venían en el diario. Tú comprabas el diario y venía como el fascículo, no sé, unas 5 o 7 páginas del libro, tú los ibas juntando y al final, cuando ya lo tenías completo, comprabas la tapa. Y así las familias como de clase media o clase media baja podían tener, no sé, atlas o enciclopedias o libros de inglés. En mi casa, por mi abuelo, porque él los compraba todos, teníamos llenos de esos libros. Y entre todos esos libros, que eran como para usar en las tareas del colegio antes de que existiera el internet, o antes de que el internet fuera tan normal, en realidad ya existía el internet, pero en mi casa no había internet, entonces tú ocupabas eso para hacer las tareas. Pero entre medio de esos libros había uno que era más chiquitito, más delgado, y se llamaba así, Los grandes enigmas de Larousse. Y yo lo empecé a revisar, lo empecé a leer y ya no lo solté más, ¿ya? Y era un libro donde se hablaban de los hombres lobo, de los vampiros, de los ovnis, de la maldición de Tutankamón, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía de todo, no es que entregara tanta información al respecto, eran como 2 páginas de información sobre cada tema, pero era súper entretenido de leer y ya te metía un poco más en la criatura o en el mito o en la historia que contaba. Y yo me hice fan de ese libro, no lo soltaba. Y luego de eso, más o menos como dentro del mismo año, llegó a mi vida Harry Potter, que debo reconocer que me marcó y me cambió, porque ahí pasé a ser no solamente sino una lectora fanática, o sea, era fanática de algo, en este caso de Harry Potter y todo el universo. Ya no vamos a hablar de la autora, pero Harry Potter me marcó toda la adolescencia, como desde los 11, 12 años hasta que se estrenó la última película, que fue donde yo dije, ya, como que me puedo liberar de esto porque no tengo nada más que esperar de la saga. Ya leí todo, ya vi todo. Después obviamente salió Animales Fantásticos, pero ahí yo estaba más grande, entonces no me impactó tanto. Pero Harry Potter también marcó un antes y un después, y era, yo creo que más allá del tema de, no sé, de querer ir a Hogwarts y estudiar magia, era un tema también de ver lo que podía llegar a ser un libro. Es decir, de verdad los libros te pueden contar este tipo de historias que se parecen tanto a las películas. Yo siempre vi muchas películas, entonces por primera vez un libro me contaba las cosas tal como me las contaban las películas y me provocaban las mismas emociones. Y eso me voló la cabeza. El tema es que ya con el tiempo, con los años, fui creciendo, me fueron interesando otras cosas. Yo soy bien omnívora para leer. Trato de leer varios géneros, varios autores, libros actuales, libros clásicos o más antiguos, y con el tiempo fui como, no sé, me fui haciendo más fanática de, por ejemplo, otros géneros. Cuando era adolescente leía muchas fantasía, obviamente sobre todo por la inspiración o por las ganas de leer otras historias como Harry Potter, pero por ejemplo ya en mi veintena, que es donde estoy ahora todavía, me hice muy fanática de los libros de misterio policial, de misterio paranormal, y en ese punto yo creo que el libro clave, o el personaje clave más bien, fue Sherlock Holmes, que ya hablé que fue muy importante para mí, no solamente a nivel lector, sino también a nivel escritor. Fue algo que me inspiró muchísimo a escribir. Y ahora estoy muy, muy fanática de la ciencia ficción. Y estoy leyendo mucha ciencia ficción local, mucha ciencia ficción chilena. Y en ese sentido, yo creo que el autor que más me marcó fue Philip K. Dick.
y me marcó en un sentido lo que hablábamos antes, como revisar la sociedad, revisar mejor la sociedad, analizarla mejor. A pesar de que el libro uno lo pueda leer, en el caso de Philip K. Dick, uno pueda leer su libro y decir, esto ocurre muy en el futuro, no se parece en nada a la sociedad en la que vivimos, la verdad es que sí se parece, o sí nos ayuda a entender mejor en lo que vivimos. Y eso me pasa mucho con los autores en general de ciencia ficción, como Philip K. Dick, como Ray Bradbury, o como Margaret Atwood con El cuento de la criada, que es maravilloso. Y en ese punto estoy ahora, en la ciencia ficción y en el thriller, que son los géneros que más leo habitualmente, pero en general leo de todo. Me parece súper interesante que hayas dicho eso de que lees de muchas cosas, de muchos géneros. A mí me pasa lo mismo, pero con las películas. Creo que no tendría el mismo apetito para los libros. Pero es curioso porque hay muchos autores que caché que a veces se quedan como siempre pegados en el mismo género, siempre publican lo mismo. No tiene nada de malo, pero creo que ya lo he mencionado antes en algún otro podcast, que encuentro súper admirable que siempre se intenten abarcar otros géneros. Obviamente tanto por lectura como por escritura. Uy, la verdad yo no podría, porque me aburriría. Y sí, he visto lo mismo que tú con algunos autores que siempre leen lo mismo o siempre leen lo que se parece a lo que ellos escriben. Y si bien, claro, a mí me pasa que yo escribo cierto tipo de historias porque me interesan ese tipo de historias y claro que leo también de ese mismo tipo de historias, pero no podría leer solo eso. A veces me baja como la fiebre por algo, por un género, por un autor, ponte tú. Ahora, como te decía, estoy leyendo mucha ciencia ficción y es lo que más leo habitualmente ahora, pero es como una fase y a veces no estoy leyendo ciencia ficción. Por ejemplo, ahora no estoy leyendo ciencia ficción, bueno, sí, estoy leyendo un libro de ciencia ficción, pero también estoy leyendo algo de ficción histórica, como más fantasía. De repente leo cosas que no son ficción, son ensayos, como que voy picoteando por todas partes. Leo mucho cómic también o mucho manga, pero me pasa eso, que me aburro de leer siempre lo mismo. Me puede dar por un tiempo, por ejemplo, no sé, lo más cercano, un año que leí, no sé, como 25 libros de Stephen King y estaba así, pero flipando en colores, como dicen los españoles, con Stephen King. Pero al siguiente año llegó otro autor que lo reemplazó y si bien de repente leo también Stephen King porque me gusta, no podría solamente leer Stephen King. Me pasó esa vez, ese año, pero no podría toda mi vida leer solamente sus libros. En términos de escritura, soy un poquito más cerrada a mi zona de confort y me da miedo como lanzarme a otros géneros. Por ejemplo, me encantaría escribir ciencia ficción, pero todavía me da miedo, a pesar de que tengo algunas ideas al respecto, me da miedo, como que, no sé, tengo en tan alta estima el género que digo, no estoy preparada para hacer esto. Y también me da miedo, no sé, escribir de fantasía, entonces me quedo en mi rincón de misterio paranormal y ahí he estado durante 6 años, pero yo sé que en algún momento me voy a atrever a salir. Pero siéndote súper honesta, yo igual te veo súper bien situada en el misterio, porque también agarrándome de la respuesta que me diste antes, me mencionaste a Harry Potter, también a Sherlock Holmes, que tiene como libros de saga, ¿cachai? Yo te admiro mucho porque tú prácticamente escribiste una saga, porque, si no me equivoco, porque lo dice de hecho la portada, que déjame hacer un paréntesis para tirarte flores de nuevo por la portada, porque ya le había dicho a Aileen que la portada es preciosa. O sea, chicos, ustedes la están viendo aquí en la portada del podcast y quizás se ve un poquito chiquitita, pero si vieran la versión que me mandó Aileen, es una versión tan HD que me dan hasta ganas de tomar esa vela para hacer lo que sea. Y bueno, resulta que esta es parte de una saga y quisiera que igual nos hablaras un poco de cómo es crear una saga. Gracias, pero esas flores van para la diseñadora de la editorial, que se llama Mireia, que la pueden encontrar como Risto Fink en Instagram, y es una genia del diseño y de todo, es demasiado buena. Pero sí, yo igual amo la portada del libro. A ver, crear una saga. Debo ser súper sincera y decir que en un inicio esto no estaba pensado como saga, para nada. De hecho, yo creé la historia del club y era unitaria, empezaba y terminaba, fin. Pero me enamoré tanto de los personajes y la historia abarcaba tantos hilos argumentales, a pesar de que tiene una trama bien definida, pero tiene tantos hilos argumentales, que fui poco a poco poniéndole más pasos, o en este caso más libros a la saga. Lo primero que se me ocurrió fue lo típico, quiero contar la historia de la hija de, no voy a decir de quién, pero en su momento el tercer libro de la saga se va a tratar de la hija de un personaje del club. Y luego apareció Las Tres Pipas, que vendría a ser el cuarto libro,
Ahora estoy escribiendo el segundo, que se llama Cadáver sin nombre, y el quinto, que ya yo creo que, no sé, como el 2025 lo voy a estar escribiendo, que se va a llamar Diario Ajeno. Y como te digo, surgió, o sea, no surgió de la nada, pero fue surgiendo con el tiempo. Ya no estaba planeado así desde el principio, y eso provocó que la saga, si bien tiene personajes que se van repitiendo en todos los libros, o historias que siguen su curso en cada libro, cada historia, o es mi intención hacerlo así, cada historia tiene su propio, a veces sus propios protagonistas, su propio tipo de narración, su propio género. Ponte tú, el club es misterio paranormal, Cadáver sin nombre, que es la segunda parte, es misterio a secas, es thriller, es novela negra, es una novela muy social porque está ambientada en la dictadura chilena en 1982. Las Tres Pipas vuelve a ser misterio paranormal, la biógrafa, que es el tercer libro, va a ser ficción histórica, entonces, y bueno, también con algo de paranormal, entonces como que cada libro, mi intención es que tenga sus propias características. Y yo creo que sucede por eso, porque no estaba pensado así desde el principio, y no fue como me imagino yo que le pasó con Harry Potter, a la autora de Harry Potter, que quizás desde el principio pensó en la historia de este chico a lo largo de los 7 años, en fin, a mí no me pasó eso, sino que se fue dando con el tiempo. Ya ahora, cuando pienso en otras historias y en otras sagas o en otras trilogías, ya las empiezo a pensar más como saga o como trilogía. Pero en el caso de la saga de los seres abisales, que así se llama, fue producto del accidente y producto también de no ser capaz de desprenderme totalmente de los personajes o de algunos personajes. Y ya en la más interna puedo decir que crear sagas es súper agotador. O sea, por un tema de tener que hilar todo, porque ya por mucho que cada libro tenga su trama, su personaje y todo, igual tienes que hilar con la otra para que se sienta que es una saga, o si no serían libros independientes. Pero tenés que preocuparte de que todo calce, de no fallar en las fechas, no fallar en los nombres. Y yo de repente soy un poco olvidadiza, entonces como que, bueno, yo publico en Wattpad, entonces los lectores o las lectoras de repente me dicen, oye, pero esto no ocurrió en tal año y aquí dijiste otro año, y es como, verdad, y lo tengo que arreglar y cosas así. Pero es súper agotador en ese sentido, pero también es súper bonito, y acá hablando de la saga de los seres abisales en particular, porque abarca muchos años, entonces puedo ver el crecimiento de los personajes y también puedo verlo en un sentido como histórico de Chile, de que la primera historia del club está en 1969 y después pasamos por la dictadura y después pasamos por la transición y después los primeros años de los 2000 y después ya los 2015 o qué sé yo. Entonces ese crecimiento, esa progresión histórica me parece también súper interesante de trabajar. Es una de las cosas que más me gusta de trabajar esta saga. Oye, ¿y es mi idea o también hay un trabajo de investigación así muy cuático debajo de todo esto? Porque la forma en la que me lo dices, de cómo se ordenan los eventos y tal, me dice que tú tienes cierto orden en tu cabeza, pero igual ¿es mi idea o si hay mucha investigación como de hechos históricos o cosas así? A ver, yo siento que comparada con otros autores que conozco un poco su forma de trabajo y su nivel de investigación, siento que yo investigo poco. Es mi percepción, pero igual, claro, hay investigación, sobre todo cuando el contexto es súper importante dentro de la trama del libro. Ponte tú, el club está ambientado en 1969, pero más allá de alusiones a cosas que están pasando en el mundo o en Chile, el contexto no es tan importante. Básicamente porque los personajes están encerrados en un internado, entonces como que no saben tampoco mucho del mundo. Pero en el segundo libro de la saga, Cadáver sin nombre, ahí el contexto es mucho más importante, entonces sí tengo que estar corroborando datos y cosas por el estilo. Y claro, pero eso lo voy haciendo también un poco mientras escribo. Como digo, ya, aquí sería bueno que nombrara tal cosa o que hiciera alusión a tal acontecimiento, y lo pongo. Igual, obviamente, yo estoy escribiendo el primer borrador, entonces quiero para la revisión mejorar eso, o sea, como poner más alusiones al contexto y todas esas cosas. Lo que sí hago mucho es investigar sobre temas un poco más grandes y quizás no tan de acontecimientos, sino como más abstractos.
ponte tú, qué significó la dictadura en Chile durante los años 80. Entonces veo mucho documental, leo muchos libros, o veo series o veo películas sobre el tema también. O un tema que estoy trabajando en esta novela es el abuso sexual a menores, que es un tema súper fuerte. Y claro, me tocó también ver mucho documental, leer cosas al respecto, que no se lo recomiendo a la gente porque de verdad uno queda mal, pero era necesario hacerlo para la novela. Sí, o sea, claro, cada autor sabe como la base de investigación que necesita para cada uno de sus libros. No todos los autores tienen el mismo nivel de investigación, porque claro, las historias a veces requieren como cierto focus muy diferente al de otras historias. Ahora quiero que me hables un poco acerca de cómo fue tu experiencia publicando por primera vez, porque El Club no es un libro como los que comúnmente se conocen, no es un libro físico, sino que es un libro que se puede encontrar de manera digital. Cuéntanos, porque es la primera vez que hablo con una autora que tiene un libro digital, ¿cómo fue este proceso tanto de cómo llevarlo a la editorial, el proceso de edición y todo eso? Ya, sobre eso lo primero que tengo que decir es que El Club inicialmente estaba publicado en Wattpad. Ya yo desde el año 2016 escribo y publico en Wattpad prácticamente todo lo que escribo. Ya estoy tratando ahora de como tener cosas inéditas para mandar a otras editoriales, pero desde esa época que escribo y publico en Wattpad al tiro. Esa es mi casa editorial mi primera casa de publicación. Y la verdad, Firgum llegó a mí, yo no llegué a ellas, ya, porque son solo chicas las que trabajan en la editorial. Me mandaron un mensaje, ya, de hecho yo las había visto, creo que ya las seguía en Instagram, y vi que estaban con recepción abierta de manuscritos, y pensé en mandar algo, pero como que me dio miedo después, fue como, no sé, ya, y eso de cuando te dices, ya lo voy a pensar y al final nunca lo piensas y dejas pasar la oportunidad. Bueno, a mí me suele pasar demasiado eso, y me pasó también con Firgum, entonces al final no envié nada, y de repente a mi caja de mensajes de Wattpad me llega un mensaje de ellas diciendo que me querían hacer una propuesta editorial sobre El Club, porque Firgum, una de las cosas que tiene es que se conoce a sus autores o a las obras que van a publicar a través de Wattpad. Entonces ahí nos dimos los mails y empezó la conversación. Obviamente yo tenía muchas cosas que preguntarles antes porque nunca había publicado, tampoco las conocía tanto, o sea, es una editorial pequeña, entonces como que fui súper cuidadosa en ese sentido de preguntarles todas las cosas que me provocaban duda o miedo, y ellas fueron súper amables desde el principio, respondiéndome todas mis dudas, guiándome en todo el proceso, en fin. Obviamente también fue un momento de miedo de decir, ya, de verdad, estoy preparada para hacer esto, para dar un paso, para que mi obra esté disponible para todos, porque si bien Wattpad es muy conocido y tiene millones de lectores, hay mucha gente que no lee los libros de Wattpad solamente porque están en Wattpad, o que no conocen la aplicación, pero que sí leen cosas que compran en Amazon, en Kindle. Entonces era un paso grande para dar y tuve mucho miedo, pero tengo amigos que me empujan un poco a estos pasos grandes que de repente uno da como autor, de mandar tu primer libro a la editorial, de compartir lo que escribes en redes sociales, etcétera. Yo creo que tú también tienes gente así, he visto algunas de tus publicaciones al respecto, y tuve amigos que me dijeron, dale, o sea, si te están respondiendo todo esto, si estas son las condiciones, dale, y por suerte les hice caso y acepté la propuesta que me hacía la editorial Firgum. Y ahí comenzó el proceso de, obviamente, firmar contrato, luego vino todo el proceso de que ellas tuvieran que corregir el libro, que tuvieran que editarlo, etcétera. Y todo eso coincidió con pandemia. Ya yo firmé contrato como en enero de este año, del 2020. Y en teoría el libro tenía que publicarse en abril. Ya esa era la fecha estimada para publicación del libro. Y se terminó publicando en julio. ¿Por qué? Porque obviamente la pandemia nos pegó a todos y todos los procesos se retrasaron. Pero creo yo que al ser una publicación solo en digital, igual mucho o nos ayudó a la editorial y a mí a que de todas maneras se pudiera concretar. No sé si el libro hubiera sido físico, la edición en físico, hubiera podido salir este año, la verdad. Entonces el hecho de que fuera en digital permitió que con retraso de todas maneras pudiera llegar al público.
Y nada, o sea, yo estoy infinitamente agradecida por la editorial porque son muy amables. De hecho, yo ahora soy amiga de la editora, la correctora del libro, y hacen un trabajo súper bueno. Se puede ver desde la portada y también en el interior del libro, y sobre todo les agradezco la oportunidad de publicar el club y de quizás llevarlo a más gente que quizás no lo hubiera podido conocer en Wattpad. De hecho, sí, es muy cierto. Muchas personas, claro, no se acercan a los libros por el hecho de que están en Wattpad, o por el mismo hecho de que, claro, como lo decías tú, no conocen la aplicación y tal. Y gracias a esta editorial conocemos tu libro, así que, bueno, yo personalmente, posiblemente otras personas lo seguían desde mucho antes y todo, pero sí, agradezcámosle infinitamente a la editorial por haberte apoyado en esto. Pero ya quiero que hablemos del club como tal. Mira, aquí no le tenemos miedo a los spoilers ni nada, porque en el canal está lleno de spoilers. O sea, literalmente cada escena que comento es un spoiler de alguna serie o película. Así que dale con todo y cuéntanos de qué se trata el club. Gracias por decirme eso, porque yo soy súper buena también para soltar spoilers. De hecho, me he tenido que educar con el tiempo y evitarlos en redes sociales y qué sé yo, pero ahora ya tengo libertad, así que me voy a relajar. A ver, ¿de qué se trata el club? Es el año 1969, el lugar se llama Lafken, en una ciudad del sur de Chile inventada, ya no existe de verdad. Y en ese lugar, en esa ciudad, a las afueras de esa ciudad, rodeado por un bosque, hay un internado que se llama Markham, que tiene sus buenos años, ya más de un siglo de antigüedad, y que recibe a estudiantes varones de buena familia, de familias con plata. Básicamente es un colegio de élite. Pero el protagonista de esta novela, que se llama Francisco Javier Rodríguez, pero al que todos lo llaman, o su gente más cercana le llama Frank, entra a estudiar a este colegio por una beca, ¿ya? Entonces estamos con, o sea, el que nos cuenta la historia es este alumno recién ingresado a los 12 años al colegio, que es el pobre, ya, que es el roto, por tomar conceptos muy de la época, y que tiene que acostumbrarse a todo, ya, a estar lejos de su familia. Bueno, su familia vive cerca, pero igual él vive en el internado, tiene puros compañeros que son de otra clase social, muchas veces de otras ciudades, en fin. Y con el tiempo ya él comienza a conocer a sus amigos, y la historia transcurre principalmente en su último año como alumno de Markham, que es este año de 1969, donde él ya tiene su grupo de amigos, está más o menos acostumbrado a todo lo que pasa en el internado, etcétera. Tiene una vida más o menos tranquila, solamente que se le avecina la adultez, la elección de qué va a estudiar, qué va a hacer con su vida, etcétera. Y en medio de eso, su mejor amigo, que es el hijo de un inmigrante irlandés que se llama Nathan Wagner, Nathan encuentra en una zona prohibida del colegio, que le llaman la sala abandonada, encuentra un sobre de cuero con muchos papeles dentro, que son en su mayoría cuentos, más un manifiesto de un tal Club de los Seres Avisales. Entonces estos chicos, que no tienen nada más que hacer aparte de estudiar y vivir, comienzan a investigar qué onda con estos papeles, qué onda con el Club de los Seres Avisales, qué fue lo que pasó en el año de 1945, que es cuando está firmado este manifiesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la historia se va ampliando porque obviamente descubren muchas cosas. Algo malo le pasó a ese grupo, a ese club. Hubo una enorme tragedia en el año 1945 en el colegio, que es el motivo principal de por qué esta zona, esta sala abandonada, está prohibida. Y en medio de todo eso, de problemas como, no sé, problemas de peleas entre los amigos, conocer al primer amor, malos entendidos, nuevas personas que se unen al grupo, misterios por aquí y por allá, muchas lecturas, muchas referencias literarias. En medio de todo eso hay presencias paranormales, o sea, hay cosas que están pasando y que no deberían estar pasando y que parece fantasmas, ¿ya? ¿Hasta qué punto hay fantasmas? ¿Cuántos fantasmas? ¿Qué poder tienen esos fantasmas? Es algo que obviamente queda para descubrir, ¿cierto?, en la lectura, pero hay muchísimos fantasmas y hay escenas que, por lo menos a mí cuando las escribí, me dieron mucho miedo. Yo tengo el nivel de tolerancia al terror súper bajo porque soy miedosa así a nivel casi patológico, así que me acuerdo cuando escribía cierta escena y tenía que prender la luz a las 3, 4 de la mañana porque no podía soportar estar en medio de la oscuridad en ese momento.
Así que eso es básicamente la historia. Es una historia súper larga, debo decirlo desde ya. Es un libro súper largo porque, claro, tiene toda esta trama de misterio paranormal, pero también es como un slice of life de la vida de estos chicos en su último año en el colegio, que por lo menos para mí fue el año más importante de mi escolaridad. Entonces como que quise meter todos esos recuerdos en el club, ya en esta relación con los amigos, eso de que quizá ya no nos vamos a ver o ya las cosas no van a ser como ahora porque nos vamos a separar y cada uno va a tomar distintos caminos, etcétera. Entonces tiene muchas cosas como tema de relaciones de amistad, de relaciones con la familia, y eso se va entretejiendo con la trama principal, que es descubrir qué onda con este club de los seres abisales, por qué escribían cuentos, qué les pasó, se murieron, no se murieron, cómo se murieron y por qué hay fantasmas en Markham. Oye, una duda existencial y también quizá un poquito muy inocente en comparación como a todo lo que ya me contaste de la historia, que no me lo puedo quitar de la cabeza desde que vi la maravillosa portada, que de verdad la amo con todo mi corazón. Te quería preguntar por qué hay una vela en la portada. ¿Tiene algún significado o es solamente como arte conceptual, que tampoco tendría nada de malo, porque le queda como anillo al dedo a toda la historia que me acabas de contar? Sí, tiene un significado dentro de la novela. O sea, es muy importante la presencia de velas porque pensemos en estos jóvenes que se van a meter clandestinamente a los pisos de un edificio del colegio que está prohibido, y específicamente a una sala que está al fondo, que está muy oscuro. O sea, se van en la noche, entonces las velas son esenciales para ellos, y también tiene algo que ver con los fantasmas. O sea, como una cierta conexión con ese lado paranormal de la novela. Así que sí, tiene mucho que ver con la vela. O sea, quizás no es el único símbolo importante dentro de la novela, pero siento que es como dices tú, como algo que transmite ya de por sí una sensación, y que cuando leen la novela como que también encuentran una conexión con lo que está pasando. Sabes que me da mucha curiosidad porque también me hace acordarme del Nombre del Viento. Sé que tú ya has leído ese libro. No me acuerdo si fue en el segundo o en el primero, posiblemente fue en el primero. Me acuerdo que en una parte al protagonista alguien le da velas. No me acuerdo por qué, pero la cosa es que él tenía que ir como a una especie de biblioteca, y obviamente fue con velas y todo y las prendió para leer y tal. Y de repente lo pillan y lo retan la vida entera porque dicen: ¿cómo se te ocurre meter velas a un lugar que está lleno de libros? No sé si te acuerdas de esa parte. Sí, me acuerdo. Y claro, es que las velas igual son un peligro, o sea, son como cargar el fuego, que es un arma de destrucción súper grande en las manos, y cualquier descuido te puede dejarla embarrada. Entonces, sí. Y me pasa con las velas que de inmediato, si en un lugar cambias, bueno, ahora nosotros tenemos la opción de la electricidad, en otras épocas no, pero si tú cambias la luz de típica luz de ampolleta por unas velas prendidas, te cambia de inmediato el ambiente del lugar. Ya sea para hacerlo más romántico, yo no lo encuentro romántico, pero hay gente que sí, o para hacerlo más tenebroso, o para hacerlo más misterioso. Entonces como que ya traen algo consigo, como un aire, una tensión, una estética muy importante que se suele asociar con las historias de misterio, entonces, o de fantasmas específicamente. Entonces creo que la elección de la vela para la portada del club está clavada muy bien. Quiero mencionar también que yo, para como organizarme con los contactos de personas que tengo, porque es típico que, no sé, Benjamín es un nombre muy común, por ejemplo, y típico que en la vida conoces a dos Benjamín, y obviamente para diferenciarlos yo uso esto de los emojis, como que a cada uno le pongo un emoji que me recuerde a él, y el emoji que te tengo a ti son dos velas al lado de tu nombre. Pero ya saben, niños, en sus casas por favor no corran con tijeras y no lleven velas a las bibliotecas. Ahora, quiero hablar acerca de tu parte favorita al escribir el club, porque a todos los autores nos pasa que siempre tenemos como una escena o que nos gusta leer mucho o que la podríamos reescribir 1000 veces de memoria. Quiero saber cuál es tu escena favorita. Pregunta de difícil respuesta. Tengo muchas escenas que me gustó escribirlas, o que me sentí bien escribiéndolas, o que me pasó eso que me imagino tú también has pasado, que cuando sientes que escribiste justo lo que querías escribir, que quizá tiene cosas, tiene errores, pero lograste transmitir lo que buscabas transmitir.
y muchas de esas escenas son súper tristes y son quizás muy spoiler de la historia, que yo sé que hay libertad de spoiler, pero para mantener ciertas cosas en el misterio, voy a elegir una escena que es chistosa y está más o menos al principio, y que todavía cuando la leo de repente me pasa algo súper tonto y como egocéntrico, y es que me río así a carcajadas, ¿ya? Y después me digo, oye, esto lo escribiste tú, no seas tan creída, y como que se me quita, pero no puedo evitar reírme mucho cuando la leo. Y es una escena en que los 4 amigos, que a todo esto se llaman Frank, Nathan, que a ellos ya los nombré, y los otros 2 se llaman Daniel e Ignacio, están comiendo, como al principio cuando recién comienzan a investigar este misterio en torno al Club de los Seres Abisales, y comienzan a discutir sobre cuál detective literario es mejor, ¿ya? Entonces Frank es como yo, es muy fanático de Sherlock Holmes, entonces él lo defiende a capa y espada, pero sale otro que, no sé, es Ignacio, que dice que no, que el mejor detective literario es Poirot, o Poirot, yo a veces le digo Poirot, que es el de Agatha Christie, y después salta Daniel a decir que no, que el mejor detective literario es en realidad Auguste Dupin de Edgar Allan Poe. Entonces se ponen a discutir mientras Nathan, que no es muy buen lector, no cacha una y está como así enojado porque le cortaron todo el rollo de, oye, estamos investigando este misterio, y estos estúpidos se ponen a discutir muy seriamente sobre cuál es el mejor detective literario. Y te prometo que mientras escribí esa escena me reí tanto, y como te decía hace un rato, o sea, cada vez que la leo me sigo riendo, porque es, o sea, no sé, como que me dividí en 3 personas en ese momento para argumentar a favor de los 3 distintos detectives, y salieron frases súper tontas y como argumentos que no tienen ni un sentido, y no sé, creo que es una de las escenas que más me gusta de las felices del club todo el rato. Aparte porque tratan un tema que a mí me fascina, que son los detectives literarios, y porque también recibió muy buena respuesta en Wattpad. Yo todavía me acuerdo esos comentarios como peleando en los mismos comentarios de Wattpad diciendo, no, si en realidad es mejor Sherlock, o es mejor Poirot, o es mejor Dupin, y era muy chistoso porque como que continuaba el debate. Así que le tengo mucho cariño a esa escena. Caché que mientras te escuchaba yo me imaginaba la situación y, ay, pobrecito, es que de verdad yo siento que a todos de verdad nos ha pasado esto de que de repente nos encontramos en un momento serio y de repente empieza una conversación que no tiene ni pies ni cabeza con el tema que se estaba hablando antes, y uno siempre queda apartado como no entiendo de lo que están hablando. Es muy, muy real. Pero, a ver, dentro de este grupo de amigos, posiblemente está, quizás es otro personaje, pero quiero saber cuál es tu personaje favorito dentro de tu propio libro. ¿Está dentro de este grupo de amigos o es otro personaje así como muy extra en la historia? Porque nos puede pasar, onda, que yo he conocido personas que tienen personajes favoritos que son animales, que son como las mascotas de los protagonistas, y es como, ¿por qué? Sí, de hecho, antes de responderte cuál es mi personaje favorito, debo hacer mención a las dos mascotas que aparecen en el club, porque claro, no son mis favoritos, mis personajes favoritos, pero sí les tengo mucho cariño. Uno es un perro que se llama Karamazov y el otro es un gato que se llama Edgar. Y claro, los animales, no sé, yo siempre trato de poner animales en mis historias y siempre trato que sea un perro o un gato, pero también he puesto, no sé, tortugas o hámster, y es increíble cómo uno al momento de escribir o al momento de leer otros libros o ver otras películas, como que los animales tengan o no importancia dentro de la trama, como que uno les agarra muchísimo cariño, y con el club me pasó. Ahora, sobre mi personaje favorito, yo creo que tengo que hacer como una distinción entre ese personaje que me gusta dentro de mi historia y que podría gustarme aunque estuviera en otra historia que no escribí yo, que en ese caso yo creo que es Daniel, uno de los del grupo de amigos. De hecho, los 2 están dentro del grupo de amigos, que es el típico personaje que a mí me gusta, cínico, sarcástico, medio pesado, bueno para leer, como que anda en su volá, y no sé, es un personaje que es como un poco un amor platónico para mí. Aunque está, de nuevo, suena un poco egocéntrico enamorarse de sus propios personajes, pero es esa persona que tú dices, si yo conociera un tipo así, como que no podría evitar enamorarme un poco de él. Y me pasa eso con Daniel. Ahora, ¿cuál fue mi personaje favorito de escribir, o el que yo creo que con el que conseguí más cosas, conseguí una mayor profundidad, o que el personaje logró transmitir lo que yo quería que transmitiera? Es el protagonista, que es Frank, que es un personaje
personaje al que no siempre es fácil querer, que tiene muchos defectos, no defectos como graves, como que, no sé, sea una mala persona, pero tiene defectos que a veces es incluso más normal encontrar a tu alrededor en la gente que quieres o que tienes cerca. Que por ejemplo es ser muy distante, ser mentiroso, ser un poco mezquino. Entonces siento que es un personaje para ser protagonista que no siempre uno está de acuerdo con él, pero eso me encanta. Me encanta leerlo, me encanta que los personajes, sobre todo los protagonistas, me hagan rabiar y que no siempre esté de acuerdo con ellos, y también me gusta escribir ese tipo de personajes. Entonces creo que con Frank, sin transformarlo en un villano, aunque a veces sí podía ser un poco antagonista de sí mismo, por ejemplo, pero sin transformarlo en un villano, logré hacerle un personaje que tiene capas, que a veces la embarra y la embarra feo, y que no es el niño perfecto que a veces uno puede encontrar en ciertos libros, como que uno se da cuenta que el autor o la autora lo quiere mucho y como que no quiere dejarlo mal en ningún aspecto. Bueno, yo al contrario, a Frank lo dejé mal en muchas cosas, en muchas partes, y era lo que yo quería conseguir con él. Aparte que debo reconocerlo, Frank se parece bastante a mí. Entonces como que al escribirlo hice un poco de terapia igual. Como que dije, uy, esto que está haciendo Frank no está muy bien. Y yo igual a veces lo hago, tal vez debería dejar de hacerlo. Entonces fue como una forma de crecer mientras lo escribía. Como reflejarme en él y decir, sabéis que hay cosas de mí misma que tengo que cambiar. Y en ese sentido me ayudó mucho. Y también me hizo mucho sufrir. ¿Sabes qué? Eso de la terapia es súper, súper mega interesante, porque me ha pasado a mí, entre escribiendo o entre haciendo estas entrevistas también con autores, que me doy cuenta de que hay algunos autores que sí admiten que viven a través de sus personajes, que no tienen nada de malo, y hay otros que intentan como separar las cosas, pero siempre los autores dejan parte de sí dentro de la historia. Hay otros que no se dan cuenta que lo hacen, y es algo muy curioso, porque sí, tienes razón, es muy terapéutico, y a veces leo las cosas que escribí, los libros que publiqué cuando a veces lo ojeo, y digo, ¿sabes qué? Esto creo que yo lo haría si me encontrara en la situación, y es una situación así muy hipotética, ¿cachai? Una situación en la que nunca me voy a encontrar, pero sí, es algo sumamente terapéutico y no lo había considerado como tal hasta que acabo de escuchar que tú lo decías. Sí, yo coincido completamente en eso de que un autor siempre pone de sí en los libros, ya sea en la historia, ya sea en los personajes, ya sea porque los personajes tienen algo de él o de ella, o porque tienen algo de alguien importante para el autor. Es una forma de hacer un homenaje o de hacer una crítica también a sus seres queridos o a sus seres no queridos, a sus enemigos, no sé. Uno como que se desdobla y se disecciona y se fragmenta, y esos fragmentos van a parar al libro de maneras que uno no siempre tiene presentes o no siempre son conscientes. Yo sé que me parezco a Frank porque también fue una especie de... fue una de las formas en que él surgió. Y que surgieron los protagonistas de la novela, los 4 amigos. Yo los 4 amigos originales los pensé como un reflejo de mis mejores amigas del colegio. Y yo representaba a Frank. Obviamente con el tiempo eso se fue profundizando, los personajes fueron tomando su propio camino, sus propias personalidades. Yo, si tú me preguntas si ahora encuentro que los personajes se parecen a mis amigas o cómo eran mis amigas de esa época, yo te diría que no. Pero siento que con Frank esa similitud conmigo en algunos aspectos se hizo incluso más profunda. Lo que no implica que él también tenga sus cosas propias a las que yo no me parezco, pero en general es un personaje que si existiera en la vida real podría perfectamente ser mi hermano. Y claro, es algo que yo como que planeé, pero después se me escapó un poco de las manos, es raro. Pero sí, puede llegar a ser terapéutico, aunque no sé si lo haría de nuevo a ese nivel. Obviamente en los libros que escribo ahora también tomo mucho de mí, más como acotado ciertos rasgos específicos que pongo en algunos personajes, pero no sé si me atrevería a irme tan en la profunda con otro personaje que se parezca tanto a mí como llegó a parecerse en su momento Frank. Igual esa forma de autodescubrimiento, según yo, es como igual súper potente para que haya sido como en tu ópera prima, por así llamarlo. Mira, la última pregunta que siempre le hago a todos los autores, y es la que viene ahora, siento que ya me diste un poquito de spoiler por lo que me contaste al inicio, pero no importa porque igual quiero que me aclares un poquito la situación. Siempre pregunto qué es lo que viene a continuación, porque ya tuve una entrevista con un autor que ya escribió toda la saga, va publicando el segundo libro, pero ya tiene toda la saga escrita. Lo que me ocurrió con él
es que yo le pregunté qué pasaba después de todo esto, porque obviamente a todos nos pasa que vemos una serie que ha tenido muchas temporadas, o Grey's Anatomy, o Juego de Tronos, o estas series que nos marcan por siempre, y resulta que de repente nos encontramos con el hecho de que terminan y nos quedamos vacíos por dentro. Entonces, quiero saber cuáles son los siguientes planes para ti, con qué ideas nos vas a cautivar cuando ya termine todo este proceso de la saga de los seres abisales. Así que cuéntanos qué cartas secretas tienes guardadas ahí bajo la manga. A ver, mira, si bien yo estoy trabajando en la saga de los seres abisales y es algo que me toma bastante tiempo, sí he estado trabajando también en cosas paralelas. Por ejemplo, estoy escribiendo una trilogía que también tiene que ver con fantasmas, pero desde una mirada mucho más cercana a los mediums, a la gente que ve fantasmas y para ellos es normal y es su día a día y todo bien con eso. De esa trilogía tengo escrita ya la primera parte y la segunda la estoy escribiendo. Bueno, debería estar escribiéndola, la tengo un poco detenida, pero está en proceso. Y la tercera ya vendrá cuando le toque, ¿no? Y bueno, algo que debo decir es que tengo podríamos decir, mala costumbre de conectar todas mis historias, de ponerlas como en un universo más o menos compartido. Es algo que me legó un poco Stephen King y lo odio un poco por eso, pero en realidad ya se me había ocurrido antes, solo que con Stephen King dije, esto funciona y es bacán, y cagué. Así que se puede usar esa palabra en este podcast. Entonces tengo muchas ideas para spin-off, historias unitarias de tal personaje. Entonces como que ese universo es muy muy amplio y cada vez se amplía más y es un peligro. Y también, como adelantaba hace un rato, tengo ganas de escribir cosas diferentes. Ya quizás no casarme o no seguir casándome con el misterio paranormal y explorar la fantasía y sobre todo la ciencia ficción. Tengo muchas ganas de escribir ciencia ficción. Y ya tengo una historia pensada de ese género, de la ciencia ficción distópica, que se va a tratar principalmente de la distancia y la lucha de clases sociales. Va a estar ubicada en un futuro no tan lejano en el tiempo y va a ser el concepto de qué es lo que pasa cuando los ricos deciden separarse completamente de los pobres o de los indeseados, y los indeseados tienen que un poco sobrevivir solos y en un territorio totalmente hostil y donde prima la ley del más fuerte. Esa historia la tengo ya pensada, ya tengo escrito algunos capítulos, un par de capítulos en realidad, y tengo muchas ganas de escribirla porque es un género que me fascina pero al que le tengo mucho miedo, y la historia en sí me llama mucho la atención. Así que espero pronto, cuando termine la segunda parte de la saga de los seres abisales, que estoy publicando ahora en Wattpad, ya lanzarme con ese libro que espero sea cortito, pero lo más probable es que también sea parte de una saga, porque me conozco y soy pésima para hacer libros unitarios. Entonces me fascina poder decir que vamos a contar con Ailyn para mucho rato. Y ahora, como obviamente esta era la última pregunta, el micrófono es todo tuyo para que le mandes saludos a todas las personas que sean importantes para ti, que te hayan ayudado posiblemente con el proceso del libro. Así que adelante, puedes ir a agradecerles. Bueno, primero que todo agradecerte, Sabri, por la oportunidad de esta entrevista. La verdad es que esta es mi primera entrevista. Estaba un poco nerviosa, pero toda la preparación para este momento y el proceso de esta entrevista ha sido muy ameno, así que de verdad agradecida de la oportunidad y de la experiencia. Y agradecer también, bueno, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que me aguantan, que mis papás me dieron la vida y me aguantan con todos mis libros y todas mis mañas y qué sé yo. Y agradecer también a Flo y Leo, que son mis mejores amigos, o uno de mis mejores amigos, que siempre me están apoyando en todo esto y son los que me empujan a hacer las cosas que me da miedo hacer. Así que este momento es para agradecerles a ellos. También a Mika, Didi y Alexa, que comenzaron siendo mis lectoras en Wattpad y ahora son como parte de mi familia. Las adoro, de verdad. Son ese tipo de lectores que todo autor quiere, que se toman súper en serio tu libro, tan en serio que hacen teorías locas y a veces descabelladas, pero y que no tienen ningún tipo de argumento, pero yo disfruto mucho leyéndolas y bueno, y siendo su amiga, porque ya son mis amigas. Y también quiero agradecer a todos los autores que me han influenciado a lo largo de la vida, que son muchísimos, obviamente no los voy a nombrar, pero a todos los autores que en algún momento me hicieron sentir algo con sus libros y que me hicieron, con el paso del tiempo, querer también lograr eso con otras personas, lograr provocar sensaciones o sentimientos con mis libros. Entre ellos también estás tú, porque leí
leí hace súper poco tu libro Little Sadie y la verdad es que me encantó, así que a todos esos autores que trabajan para llevar buenas historias a la gente les agradezco, porque gracias a su influencia es que estoy aquí, estoy ahora yo escribiendo y ahora produciendo mis propias historias, así que eso. Muchas gracias a ti, Ailyn, por haber aceptado estar presente en esta entrevista. Pero mira, ¿sabes qué? Esto puede sonar como una despedida, pero bueno, aquí todo el mundo sabe que se tocan muchos temas en todos estos podcasts. Así que, afuera de las entrevistas con los autores, obviamente. Así que yo te quiero invitar a ti a que quedes invitada para participar en otra de las entregas donde posiblemente podríamos hablar de películas, de series, de cortometraje. A los cortometrajes me he dado cuenta de que ahora se les puede sacar mucho tema de conversación. Así que dime, ¿qué te parece? ¿Te gustaría venir a una próxima entrega? Sí, por supuesto, a lo que me invites, yo te digo que sí. Y por favor, más justicia para los cortometrajes, porque son una maravilla y casi nadie los pesca. Así que, a lo que me quieras invitar, mi respuesta es sí. No importa qué, sí. Bacán. Entonces vamos a quedar súper atentos al próximo tema de conversación que vamos a tener posiblemente las próximas semanas. Y ahora sí, chicos, soy Sabri Balmaceda, me despido de ustedes con un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video con un nuevo tema de conversación, posiblemente con Ailyn Pinto Riveros, así que estén muy atentos. Adiós.